Entonces, cuando hablamos de pruebas de sistema, estamos hablando también de pruebas de colaboración. Estas se inician, en estas se inicia la evaluación de parte del usuario. ¿Cuáles puntos? Entonces lo primero es que estas pruebas comienza aquí, lo que es la evaluación de parte del usuario. Y en segundo lugar, permiten la verificación de la comunicación con elementos externos. Entonces, aquí está eso representado. ¿Qué tipo de elementos externos podemos nosotros verificar aparte del usuario en sí, que es un elemento externo al sistema? Tenemos en primer lugar los diferentes software que necesitamos para que nuestro sistema funcione, tales como, en primer lugar, el sistema operativo. No hay dulce. En primer lugar, el sistema operativo. Luego tenemos, por ejemplo, navegadores, aplicaciones de... ¿Me dejas? Aplicaciones de correo electrónico, bases de datos, etcétera. Las cuales cada una de ellas va a interactuar con nuestro sistema, pero no pertenecen a él. Inclusive tenemos lo que son la comunicación con bancos y entes externos. Por otro lado, a nivel de hardware tenemos, por ejemplo, los celulares. Tenemos lo que es la parte de internet, el modem, etcétera. Tenemos lo que es la parte de las impresoras y cualquier otro que ustedes consideren o que recuerden que trabaja con su programa. Vean que hay muchos factores de tipo externo que no habían sido probados hasta este momento. Siendo el principal y el más importante el usuario mismo, porque es el factor externo que más va a afectar a nuestro sistema. Continuamos entonces. Estas pruebas sirven para validar que todas las funciones y componentes del sistema colaboran correctamente entre sí, tanto con sus elementos internos del sistema como con su entorno externo. Se ejecutan una vez cumplidas las anteriores. A diferencia de las pruebas unitarias o de integración, estas pruebas se realizan desde el punto de vista del usuario, es decir, ya no son desde la perspectiva del desarrollador. ¿Por qué? Porque tenemos que ir evaluando como lo vería nuestro cliente, no como lo veríamos nosotros como desarrolladores. Entonces vean que aquí, a pesar de que la realiza también el desarrollador, cambiamos nuestro enfoque. Estas pruebas se clasifican en dos tipos: pruebas alfa y pruebas beta. Ya que comprueban, para la generación de casos de prueba de este tipo se utilizan técnicas de caja negra, es decir, con enfoque de usuario. Se suelen hacer inicialmente en el entorno del desarrollador. Allí las denominamos pruebas alfa cuando las realiza el desarrollador. Y seguidamente en el entorno del cliente. Las denominamos en ese punto pruebas beta. Es decir, las mismas pruebas se realizan en dos entornos diferentes. Cuando lo hacemos en entorno del desarrollo las llamamos alfa y cuando lo hacemos en entorno del cliente las llamamos beta. Vamos con lo que sería nuestro resumen para ver qué tal están. Y con eso terminamos con nuestra clase del día. En primer lugar, ¿qué tipo de elementos se evalúa a través de las pruebas de sistema? Sistema, módulo o funciones.
No. El sistema. Recuerden que ya allí estamos haciéndolo a nivel de usuario y el usuario necesita ver es el programa completo funcionando. No se va a evaluar ni módulos ni funciones, sino el sistema completo tal como lo vería nuestro cliente. Esas pruebas de sistema van a realizarse de manera interna o externa. Cuando lo hacemos de manera interna tienen un nombre, cuando lo hacemos de manera externa tienen otro, ya lo dijimos. Las de tipo interno van a evaluar el funcionamiento de los componentes, la comunicación, colaboración entre sí, y la de tipo externo con elementos fuera de nuestro sistema. ¿Cómo es su ejecución entonces, según lo que dijimos ya? ¿Cómo es la ejecución de las pruebas del sistema, dinámica o estática? Bien, es de tipo dinámica. Recordemos que la única prueba que tiene un componente estático es la unitaria, y generalmente ese componente estático no se usa mucho. Luego, ¿quién ejecuta estas pruebas? ¿El desarrollador, el usuario o ambos? En este caso, dijimos ya que estas pruebas son realizadas por ambos. Cuando las realiza el desarrollador se llaman pruebas alfa. Cuando la realiza el usuario se llaman pruebas beta. Sí, Wander espera que yo conteste, a que lo diga para él escribir la respuesta. Luego, ¿cómo es su ámbito? ¿Cómo son realizadas? ¿De caja negra o de caja blanca? No, de caja negra. Recordemos que estas pruebas son realizadas como para el usuario, a pesar de que las realice también el desarrollador. Ya cuando metemos el usuario debemos colocar que las pruebas sean como para ese ente, ya no para nosotros. ¿A quién están orientadas entonces estas pruebas? ¿Al usuario o al desarrollador? ¿Al enfoque de quién? Lo acabo de decir, se volvieron a equivocar. Ya tuvieran un montón de ceros si tuviéramos examen. Al enfoque del usuario, lo acabo de decir. A pesar de que el desarrollador también las ejecuta, pero las ejecuta como que fuera un usuario más. ¿Cómo es su documentación? ¿Cómo se imaginan ustedes que es la documentación? ¿Formal, informal o ambas? Formal. Cuando las ejecuta el desarrollador son formales. Cuando las ejecuta el cliente son informales, porque nosotros llevamos un registro de lo que se está haciendo, pero al cliente no lo podemos obligar a eso. El cliente prueba como quiera, como dicen por ahí, como le dé la gana. Vamos, ya estamos en la hora. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Mañana continuamos desde este punto. Iniciaremos entonces con la parte de pruebas de aceptación.